Bienvenidos a un espacio en el que seguimos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de la paragüería Víctor, la última de la ciudad de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Boedo. Fue fundada por don Elías Fernández Pato, que llegó a nuestro país en 1950 y 7 años después abrió su primer local en el que todavía hoy sigue trabajando. Acompáñenos que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. ¿Dónde nació? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿Y cómo fue su infancia? Bueno, yo nací en una aldea que se llama Loñoa del Camino. En gallego es Loñoa das Olas, porque es en Galicia. Yo nací el día 7 de febrero de 1931. Cuando yo nací, bueno, fue el año de la República, después vino la Guerra Civil y bueno, la verdad que la infancia no me arrepiento de nada, ¿no? Pero a la infancia aquellos los chicos pues no eran los más adecuados que podía tener un chico en ese momento, porque había que hacer muchas cosas y a los chicos, si bien los cuidaban, no tenían el cuidado que normalmente teníamos que tener. Fue una infancia que no me puedo quejar, pero podía ser mejor. ¿Cómo y cuándo llegó a nuestro país? Bueno, llegué a la Argentina. Yo salí el 29 de diciembre de 1949 del puerto de Vigo. Llegué a la Argentina el 16 de enero de 1950, año del Libertador General San Martín, en el barco Tucumán. ¿Qué edad tenía en ese momento? Yo tenía 18 años. Llegué el 16 de enero y el 7 de febrero cumplí 19 aquí. Vine solo para llegar aquí a la Argentina, a la capital, más el menor, tenías que tener una carta de llamada. O sea que yo tenía un tío aquí, más bien un tío de mi señora, y él es responsable de mi persona. Cuando llego, tuve una mala noticia porque resulta que estábamos en el barco, en el Tucumán, en la fila, haciendo la cola para salir, y los menores estábamos todos en una cola. Entonces viene un señor y me dice, Elías Fernández, sí, ¿qué pasa? Dice, mira, te va a sacar de ahí tu primo, porque tu tío no pudo venir, ¿no? Que claro, ¿cómo pudo venir que había fallecido? Uy, ¿no te dijeron nada? No, había fallecido, bueno, de aquella no se podía comunicar. Había fallecido veniendo yo en el barco, porque él falleció el día 7 de enero. Así que yo venía en el barco. Y de aquella no es como ahora hablas desde el barco, desde cualquier lado. Resulta que cuando llego nos meten en un galpón ahí con unas chapas, serían las 12 o la 1 de la mañana, de la tarde, ¿verdad? Y resulta que cuando salgo veo el puerto y digo, ¿y esto es Buenos Aires? Porque la verdad, de aquella la impresión que tú tenías al llegar a Buenos Aires al puerto era una desilusión tremenda, porque no había, o sea que era chapa, era cosas que no, que tú sabes, si bien en España no se estaba como tenía que estar, el puerto ya estaba más, o sea, adaptado a estas cosas. Claro, pero una desilusión era. Una desilusión. Y esto es Buenos Aires, porque allá Buenos Aires se hablaba mucho porque la emigración era la mayoría de la gente emigraba a Buenos Aires, y después cuando llegaban las noticias, bueno, todas halagüeñas. Pero bueno, después cuando entro en la ciudad, bueno, ya era otra cosa. Ya, y eso que me fui a Barracas, porque no era tampoco una cosa de... Pero de aquellas Barracas no es como es ahora, de aquellas Barracas era muy familiar, o sea que era gente muy... O sea que se conocían unos y a los otros, y bueno, ya llego
estaban los demás, la tía y los otros, y unos parientes que estaban aquí. Y afortunadamente yo me fui adaptando muy bien, porque el cambio, como yo vine a una casa donde conocía a todos los que estaban ahí, y si bien vine solo, bueno, la familia esta me recogió, bueno, me trató bien y todas esas cosas, y no fue, no sentí mucho el trasplante de una cosa a la otra, ¿no? Antes, en la colectividad gallega, cada parroquia o cada cosa tenía un centro de reuniones, de instituciones, que unos tenían propiedad, otros no tenían, pero iban ahí, íbamos a los domingos, íbamos había los pines que se hacían en Quilmes, y también la salada, así que había esa convivencia que uno no extrañaba, no lo sentía tanto, aquel desplante que uno tenía de un lado a otro. O sea que la vida era una vida muy parecida a la que tú tenías allá. Don Elías logró adaptarse muy bien a la Argentina. Nuestro país lo recibió con los brazos abiertos y él experimentó un profundo sentimiento de pertenencia desde el principio. Pero, ¿logró conseguir trabajo con facilidad? Ya cuando uno se asentó aquí, bueno, estuve 3 meses sin trabajar. 3 meses. Cuando yo llego, yo quería trabajar y mis primos y mi tía me dijeron, ya vas a tener tiempo, ya vas a tener tiempo. Bueno, mira si tuve tiempo, ¿no? O sea, usted llegó y quería trabajar al día siguiente. Claro, yo quería trabajar, porque vine para eso, para trabajar y para hacerme unos pesitos y luego después volver. Porque mi salida de allá, mi mayor deseo de salir era que yo no quería hacer el servicio militar. Ah, ok. Allá era una situación compleja, claro, entonces por la edad había que hacer el servicio militar y apareció la idea de me voy a Argentina, sí, me voy a trabajar y después vuelvo. Sí. Esa era la idea. La idea era esa, porque tú sabes que de aquella habíamos terminado la Guerra Mundial, la Revolución Española, y bueno, las atrocidades que los pocos que regresaban, que se juntaban en la aldea ahí abajo de un corredor, entonces empezaban a contar sus atrocidades, ¿no? Sus cosas. Y yo iba y y me echaban, porque yo era un chaval chico, ¿no? Y me echaban porque andate de aquí, pero yo quería aprender, o sea, que lo quería escuchar. Y escuchaba esas cosas y yo voy a pasar esto, no, de ninguna manera. Entonces el deseo mío era embarcarme para librarme del servicio militar. Allá trabajaba de ambulante, ya me sostenía con mis padres y mis hermanos, no lo pasábamos mal, o sea que no era que una fortuna ni mucho menos, pero más o menos como se vivían las aldeas, éramos aquello de que yo allá se ha pasado muchas necesidades en ese momento. Muchas necesidades, pero nosotros afortunadamente, bueno, no las sentimos tanto. Vino acá, a los 3 meses empezó a trabajar y Argentina era mucho más atractiva de lo que parecía. Bueno, de aquella era muy atractiva porque mira, allá había una canción que decía Buenos Aires, buena tierra debe ser. Se van niñas de 15 años y no se les vuelve a ver. Entonces, era algo que a Argentina era muy atractiva, y además la gente influía, los que venían, después influían en reclamarlos a los otros para que vinieran, porque de aquella había trabajo, era otra vida, y otra vida muy superior a lo que era España.
Así que bueno, aquí llego, a los 3 meses me voy a trabajar a la papelera argentina, a Bernal. Estuve trabajando ahí 5 años. A los 5 años yo digo, bueno, esto no es lo que yo, las perspectivas que yo quería, ¿no? Porque yo ya estaba de novio, ya tenía ganas de contraer matrimonio, porque uno solo, yo de aquí vivía solo, y entonces digo, bueno, mis primos, que eran paragüeros, ya cuando yo llegué eran paragüeros ambulantes. Cuando a los 5 años ellos ya tenían un establecimiento, ya confeccionaban paraguas ahí en Avellaneda, en la calle Montes de Oca, 48 creo que era. No, sí, 48. Así que llego ahí un día y le digo, bueno, haceme un atado de paraguas. ¿Cómo? ¿No trabajas en la papelera? Dice, porque de aquella ya no vivía con ellos. Dice, no, ya dejé de trabajar. Estuve 5 años justo. Empecé a trabajar de paragüero ambulante. O sea, ¿cómo era trabajar de paragüero ambulante? O sea, pues, llevaba un atado de paraguas, llevaba 15 o 20, 30 paraguas, lo hacíamos un atado, lo llevábamos al hombro, paragüero, y luego después yo, para que me conocieran, cada 8 días iba por el mismo lugar, siempre rotando, cada 8 días. Entonces, pues, tenía ya destinados los lugares, o sea, los días para tal lugar. Entonces ya la gente me iba conociendo. Estuve trabajando de ambulante 2 años. 2 años trabajando de ambulante. Bueno, en esos 2 años me fue muy bien. Junté los pesitos para casarnos. Mi señora vivía aquí, Castro e Independencia, y con el padre y el hermano, y tenían un almacén en la esquina de Castro e Independencia. Y ahí tenían, cuando llegamos, empecé a trabajar por la calle. Entonces mi suegro me dice, mira, tenía un local ahí al lado que estaba vacío. Entonces me dice, mira, si quieres arreglar un poco el local, si quieres abrir el negocio, un establecimiento, bueno, me puse a arreglar el establecimiento y abrí la paragüería. El 21 de septiembre de 1957 abrimos el establecimiento, el primer establecimiento con mi señora. Ya conocemos la primera parte de la historia de Don Elías. No te muevas de ahí porque hay mucho más para descubrir de esta emblemática paragüería. Bienvenidos a este segundo bloque de Camino al Éxito. Vamos a seguir charlando con Elías, que nos va a contar mucho más sobre la historia de su primer local. De ambulante estuvo trabajando hasta que llega a la paragüería. ¿Cuánto tiempo entonces? De paragüero estuve 2 años. 2 años y algo. Hasta que llega la oportunidad del local. Eso es, hasta que me casé. Y después me establecí. Y estuvimos ahí en la paragüería como 7 o 8 años, hasta que nos cambiamos de ahí. Después falleció mi suegro, quedó mi cuñado y yo, y entre los dos compramos aquí un local que está al lado de que ahora está en la oficina de mi hijo. Antes era el local, y era una florería, y la acomodamos, y bueno, ahí empezamos también a arrimarnos un poco a Boedo, y después compramos el local de la esquina. Así que del año 1957 que estábamos establecidos aquí
o sea, en vuelo, ¿no? O sea, la profesión de paragüero en realidad lo terminó eligiendo usted, porque arrancó en una papelería y no fue algo buscado el ser paragüero. Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que tenía muchas relaciones con los paragüeros, porque a día que ya había varios paragüeros ambulantes que eran vecinos prácticamente. Antes de ir a la papelera, arreglaba paraguas a unos señores que ya eran mayores, entonces los traían y yo después iba y se los arreglaba. Yo ya empecé a arreglar los paraguas y bueno, era el destino de la vida, pero jamás pensé de que yo iba a llegar a estas instancias. Fundó su primer local en Colombres e Independencia, pero la muerte de su cuñado y socio lo desestabilizó. ¿Quién sería su nuevo socio? ¿Con quién compartiría ese compromiso por la paragüería? Cuando fallece mi cuñado, yo le digo a mi hijo, bueno, mira, él no estaba en la paragüería, entonces yo digo, bueno, mira, si tú quieres, si no, yo solo aquí no. Entonces dejó el otro trabajo y vino a la paragüería. Así que ahora, ya hace años, o sea que es el que lleva todo lo que atañe a comercializar. Claro. Y yo vengo aquí y resulta que antes de la pandemia, venía a las mañanas y le hacía las composturas y todas esas cosas. Después vino la dichosa pandemia. Chao, adiós, que te vaya bien. Entonces ya no podía ir en ningún lado y venía a la mañana y a la tarde y así ahora es entretiempo, o sea que uno viene y se entretiene un poco con esto. A veces, varias veces me hago un poco de mala sangre porque yo a estas alturas quiero que el trabajo que yo hago pues que vaya bien y que, bueno, me gusta que el cliente quede satisfecho y yo también satisfecho por hacer cosas que el paraguas parece una cosa pero tiene sus vueltas. ¿Cómo se sabe que un paraguas es bueno y qué es para reparar si se rompe? Bueno, mira, el 90% de lo que viene aquí a arreglar le decimos que no lo arregle. ¿Por qué? Porque la estructura del paraguas no da para gastar el arreglo que le vamos a cobrar. Y además, si tú lo arreglaras y no se rompiera todavía, pero si no se rompe por ahí, se rompe por el otro lado. Y entonces le decimos, no lo arregle, no gaste plata. O sea que nosotros aquí hoy, si tomáramos todos los paraguas que vienen a arreglar, pues no entrarían en el local. Pero son paraguas descartables. Nosotros nunca, o sea que siempre hemos vendido, mira que se han vendido paraguas descartables, nosotros nunca hemos vendido paraguas descartables. Vendemos lo mejor dentro de lo que hay, o sea que si importamos también, o sea, Víctor se encarga de eso, importamos, compramos a los importadores también, porque el paraguas hay mucho tipo de paraguas, ¿no? Ya cuando fue Martínez Dios, que también de aquella había liberado la importación, y venían unos paraguas, pero eran de Japón. Venían de Japón, venían de Brasil y venían de Paraguay. Pero de aquella, después parece que ha habido alguno ahí que tenía un poco de influencia, entonces le avisó a Martínez Dios de que eso arruinaba la industria del paraguas y le metió los impuestos. En 1990 ahí se terminó todo, porque entraron los chinos y ya te digo, cuando entraron todos paraguas descartables. Claro. Entonces tú no podías competir, porque tú, un paraguas que tiene 10 varillas o 12 varillas, hacer una varilla aquí sale más caro que un paraguas entero, ¿no? Los que hacían las partes, porque el paraguas se hacía en varias partes, tiene material, madera, plástico, telar,
bueno, aluminio, cada cual hacía sus partes y uno las compraba y las acoplaba y lo hacía el paraguas. No se hacía solo, no había una paragüería integral. Durante la década de los 90, el mercado experimentó un gran cambio con la llegada de los paraguas importados desde China. Los productos eran más económicos y eso desestabilizó la industria nacional. Ahora ya viene el paraguas íntegro. Íntegro. Ahora tú, piezas, yo todavía hay piezas ahí antiguas que uno va, se viene algún paraguas de estos que hace 40 o 50 años a arreglar, bueno, todavía ahí, nosotros tenemos todavía algún repuesto para hacerse, porque nosotros comprábamos repuestos para hacerlo. Entonces, todos esos que hacían ese repuesto cerraron. Los galpones donde se confeccionaban, traían, lo llenaban de containers, ¿no? Nada. Y además, en principio, cuando fue que vino el paraguas de China, el que los traía no sabía lo que era un paraguas. O sea, compraba cualquier cosa que entendía que era especialista en eso y le añadía paraguas. No sabía que era un paraguas y después venía acá y lo vendía. Bueno, eran paraguas todos descartables que no servían para nada. Así que así fuimos sobreviviendo nosotros, porque en el negocio arriba hemos tenido épocas que vendíamos cualquier cosa menos paraguas, porque no se podía competir. ¿Qué cosas los han salvado que recuerdes? Billeteras, cinturones, bolsos de tela, hasta sábanas creo que se vendieron. En el negocio había que poner mercadería. Bueno, pues había que poner mercadería que tuviera salida y que, si no, no. Los que tenían empleados, que había muchas paragüerías que tenían empleados, esas cerraron todas, porque no podían pagar a los empleados. Así que nosotros, ya te digo, subsistimos porque era muy familiar la cosa, no teníamos empleados, y bueno, fuimos pasándolo, hasta que vino el asunto de la pandemia y también nos trajo bastante mal parado. Pero bueno, hemos subsistido porque, qué sé yo, uno siempre tenía que, cuando uno hacía algo, ir guardando algo para luego, si viniera alguna cosa como vino, poder aguantar. ¿Cuál fue el momento más difícil? Bueno, ya te digo, el de Menem. El de Menem. El de Menem, cuando vino la importación. No por Menem, sino la importación. Yo te estoy diciendo que el de Menem porque en ese momento era presidente Menem, pero fue cuando se abrió la importación, que después no sé, pero no te digo que fue aquí solo, fue universal. O sea, que tú vas a Estados Unidos, vas a Europa, vas a Inglaterra, vas a Francia, Made in China. O sea, no compras un paraguas que no diga Made in China. Y antes el paraguas importado era sinónimo de calidad. O sea, que antes comprabas un paraguas alemán, un paraguas francés, un paraguas inglés, un paraguas español no tanto, pero bueno, tú cuando importabas esas cosas, importabas algo sinónimo de calidad. Bueno, se dio vuelta la tortilla. Ahora, después que nosotros que hacíamos, o sea, nosotros aquí se hacían paraguas para durar. No eran paraguas muy estéticos, que digamos, ¿no? Claro. No sé, pero eran paraguas fuertes para resistían. Durar, Entonces venía la gente, venía a comprar un paraguas, parecía que estaba comprando un coche o un departamento. Lo miraban por todos lados y se creían que le iba... Y así fue que, mira, yo tengo paraguas arreglados. Nada que ver la consistencia del material que se usaba antes a lo que se usa ahora. ¿Qué época fue la más próspera? Fue del año 60 al 70 y hasta el 80 más o menos. Mira, yo dirás, para nosotros, los que no estamos en política y vivíamos del trabajo,
para nosotros se trabajó mucho en la dictadura. Se trabajaba mucho, o había mucho trabajo, sin ánimo de decir que es bueno o mala, ¿no? No, pero había más industria nacional. Había industria nacional. A nosotros, en ese momento, nos fue bien. O sea que no es una cosa de que no fue mal por el otro lado, pero en este sentido había movimiento y, bueno, los que no estábamos metidos en el asunto este de que, bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, en ese momento nosotros fue un auge que luego después, pero tuvo varios auges y varias bajas. El gremio, este gremio, era un gremio que, mira, menos mal que yo digo a veces, en el año antes en 80 y algo, había un tal que vendía accesorios para hacer paraguas y todas esas cosas, y quería hacer un sindicato de los paragüeros. Y se dejó de hacer porque después vino el 90, vino la importación, chao. Hasta acá conocemos una gran parte de la historia de esta emblemática paragüería, pero esto no termina acá. Quédense con nosotros que vamos a conocer mucho más de esta increíble historia. Bienvenidos a este tercer y último bloque de Camino al Éxito, y llegó el momento de ver qué impacto tuvo la importación para los paragüeros. ¿Tuvieron miedo de quedarse sin profesión? Es que nos quedamos sin oficio. Había matrices que valían una fortuna. Mira, y había el que confeccionaba el armazón. Y bueno, tenía que tener matriceros, tenía que tener todo. Era una fortuna y eran cosas. Aquí hubo un señor que compró una máquina alemana para hacer una parte de las varillas. Y resulta que la trajo y no pudo funcionar. ¿Por qué? Porque el material que había aquí era muy consistente, era muy duro. Y la máquina no lo llevaba, no lo alcanzó. Y era una máquina que en Alemania hacían paraguas muy buenos, y aquí el material que se usaba era superior en dura, o sea, en consistencia. Tenía más durabilidad. Es que no lo llevaba, la máquina no lo llevaba, ¿no? No lo podía trabajar. No lo podía trabajar. Y tú ibas a un lado, comprabas comprabas un lado, esto comprabas en el otro, esto en el otro, esto en el otro. Y de esto había de madera, de metal, había de todo, ¿no? Entonces, por eso te digo que es una cosa de que si tú tenías para una cosa, no podías tener para todo. Claro. No podías tener para todo. Así que, mira, son paraguas que vinieron a arreglar. Así estamos. Bueno, pero yo te digo que ya te dije antes de que no es cuestión de Argentina, es cuestión universal. Claro. Nos importamos paraguas de Austria, y que son unos paraguas que están ahí, que importamos poco porque son muy caros. Vienen de Austria, pero el material donde viene, más de China. Claro, todo viene de China. Todo viene de China. O sea que ellos por ahí hacen lo que se refiere a la estructura, que es un material que es de castaño, que son paraguas caros y bueno, pero
Esos también son paraguas bastante artesanales, pero igual la materia prima casi toda viene de Made in China. Ahora, dentro de lo que hay, trabajamos la mejor mercadería. Mi hijo es el que lleva la contabilidad, y yo, o sea que los pedidos y todas esas cosas, ¿no? Así. Yo no me meto en nada ya ahora ya veo, veo que están trabajando. Bueno, mira, nosotros aquí tenemos la costumbre, no la costumbre que siempre la hemos tenido, de indicarle al comprador cómo se maneja un paraguas. Claro. O sea, la base, porque tú vas por ahí a una farmacia, a un supermercado, una cosa, con un paraguas, compras un paraguas o cualquier cosa, no te explica un cuno a la vela. Nosotros le indicamos que el paraguas, cuando se deja de usar, hay que abrirlo, dejarlo secar bien abierto y después guardarlo. Claro. Pero tú vas a comprarlo a cualquier otro lado y no te lo dicen porque ni ellos saben lo que es. ¿Qué representa para ustedes que el gobierno de la ciudad los haya elegido como un sitio de interés? Es que no hay más. O sea que andan buscando cosas que nosotros todavía subsistimos, pero no hay otra paraguería así en la ciudad como esta. No hay otra. Y nosotros, como, bueno, todo tiene, o sea, la idea de progreso y de todas esas cosas, pero amén de tener idea de eso, también tenemos la idea de que la gente va lo mejor conforme posible. Había mucha gente mayor paraguaya, había mucha gente bastante mayor. Y bueno, se fueron yendo y los hijos o una cosa y otra, pero yo tuve la fortuna de que mi hijo siguió la ruta, ¿no? Claro. Siguió la ruta y bueno, viven y vivimos como corresponde y o sea, tienen ambiciones, desde luego, pero no desmedidas, ¿no? No desmedidas. Claro. Las ambiciones son buenas, pero no son tan buenas esas que son desmedidas. Y el gobierno de la ciudad vienen y vinieron a poner la placa. ¿Cómo es emprender en Argentina? Aquí no se enseñó a trabajar, muchachos. No se enseñó a trabajar. Hace muchos años, no ahora, hace muchos años, que parece ser que lo que tenían que trabajar eran aquellos que le daban trabajo. Si tú quieres aspirar a tener algo, no te hagas el sonso, trabaja. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere emprender? La cosa es que ahora tú ves, desgraciadamente, que antes era la inversa, que tú veníamos, ahora se van. Bueno, esto si tuviéramos la gente apropiada para estas cosas, sería a la inversa. Entonces, a aquellas personas que tengan iniciativas, que le den facilidades para poder emprender algo. Falta un poco de eso, falta un poco de eso. Pero bueno, ustedes que son jóvenes, ojalá tengan suerte y se pueden dar vuelta a la cosa, porque la Argentina tiene para todo. El éxito es algo muy subjetivo, para todos representa algo diferente. ¿Qué representa para usted el éxito? Para mí el éxito es, bueno, tener perspectivas y esas perspectivas se cumplan
aunque no sea en su totalidad, en parte que se cumplan, pero que no dejen de cumplirlas sin tener la intención de hacerlo como hay que hacer las cosas. El consejo mío puede valer o no, pero y si yo cuando llegué aquí me dedicara a otra cosa, a lo mejor no tendría la satisfacción que tengo hoy de poder tener un establecimiento, tener la gente que tengo, que esté conforme y contenta. Yo a los demás, yo no les voy a pretender que hagan lo que hice yo, porque son otros tiempos. Son otros tiempos, pero esos tiempos, por lo menos valorarlos y hacer que vengan otros tiempos mejores. Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy y esta fue la historia de la paragüería Víctor contada por don Elías Fernández Pato. Un emprendimiento familiar que lleva abierto por más de 60 años y que fue declarada Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. No se olviden de seguirnos en las redes @UniFeTV Oficial y denle clic a la campanita en el canal de YouTube, así ven los videos cuando los subimos. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia de Camino al Éxito.